empiezan a llegar ya. La semana pasada ustedes eran 5, ya por lo menos hay 3 y son más de 10. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicole. A ver. Con la otra. Saludos, amores, buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos dispuestos a la batalla de nuevo. Vamos a ver si llega, a darle un par de minutos a ver si llega otros más. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí, perfectamente. Sí. ¿Qué? ¿Qué carro? Que te cargue. Tu mamá. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, qué bueno. Bueno, vamos. En esto vamos a ser puntuales porque hay que respetar también el tiempo de ustedes que tienen otras obligaciones. Nada, ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando sobre qué estuvimos hablando la semana pasada que estuvieron presentes. A ver si se recuerdan. Hablamos de los procesos administrativos. Según la teoría del sistema, hablamos de algunos precursores. Ajá. Entre los más destacados, este señor Stephen Covey, Ajá. entre otros. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer otro aporte? ¿Qué más vimos aparte de los precursores, de la teoría del sistema, de los procesos? ¿Qué más vimos en el material que vieron? También en los videos que ustedes pudieron notar. ¿No se recuerdan más nada? Ah, pues no se entendió el tema. Estuvimos hablando, fueron muchas cosas las que estuvimos hablando, ¿verdad? Hablamos aparte de la teoría del sistema y de los procesos, ¿qué otras cosas pudieron indagar en el material? Porque acuérdense que no tratamos todo acá en el chat. ¿Sí, Luis? Sí, hablamos también del tipo de estructura de la organización, como Correcto. la de línea, funcional o piramidal, y también la divisional. Perfecto. El estudio de estructura, Uh-huh. la naturaleza de la organización. Perfecto. Exacto. Bien, bien. Y hoy en la unidad 2, ¿pudieron investigar algo?
Si se pudo investigar algo. No investigaron nada. Sí, yo investigué algo, maestro. ¿Qué usted investigó de la vez? Ok. Deme un momentico, maestro, que la niña me está... Excusa. No, está bien, no hay problema. Y Nicole no investigó a Mauri, Winifred. Recuérdense que... Estudié, ¿eh? profe, estudié un poquito de las diapositivas de la presentación que está aquí colgada. ¿Qué usted investigó? ¿Qué aspecto vamos a tratar hoy? A ver si se recuerda de lo que usted leyó de las diapositivas. Vamos a tratar las aportaciones importantes en las organizaciones, en la organización de las empresas, donde estaba hablando, por ejemplo, diferentes autores, principios que ellos han estudiado para la mejoría de las organizaciones, fue lo que pude ver, que vamos a hablar hoy, que es de lo que estaba Henry Ford, diferentes teorías que él planteó. Perfecto. Pues vamos a iniciar la clase ya formalmente. Pues como bien dijo Nicole, hoy vamos a tratar sobre las distintas aportaciones que han hecho personajes importantes en el área de la administración. Fue Winifred que dijo. Winifred. Que no me marcaba quién, pero nada, lo importante es que esto es, como dicen, esto es en vivo. Entonces, hoy vamos a hablar perdón, que esto se me está yendo muy rápido. Así es. Perfecto, aquí. Entonces, hoy damos inicio a la unidad 2. Entonces, hoy vamos a ver algunas de las aportaciones importantes, valga la redundancia, de científicos administrativos, eruditos de la economía, que a través del tiempo han hecho su aporte para lo que hoy día la administración sea la ciencia que es. Uno de los primeros en aportar, obviamente no es el pionero, pero sí uno de los de los autores más destacados en la administración moderna, es Frederick Taylor, el cual fue el precursor del entrenamiento o capacitación en el trabajo. Es lo que hoy hablamos como el desarrollo de las competencias que tienen los perfiles de trabajo que hoy día nosotros tratamos. Pues él fue el precursor de este tipo de herramientas. Ustedes saben que para la época de inicio del siglo XX, en ese entonces la industria tenía mucho derroche de material, no había control en los procesos ni en la producción. Por ende, los inversionistas tenían o tienen, mejor dicho, pérdida en lo que respecta a las líneas de trabajo. Entonces, él, viendo ese tipo de acciones, desarrolló un método
un método que se llamaba racionalización del trabajo, el cual consistía en qué? En capacitar, o mejor dicho, no solo capacitar, sino también crear la conciencia al trabajador de la importancia de lo que es su labor en el proceso de producción. Su obra principal para el año 1911 fue la administración científica, donde esa herramienta sirvió como cambio cultural, como rediseño de las estructuras a nivel jerárquica y operacional en la industria. Estableció lo que son los sistemas de jefatura funcional, o sea, la clasificación de la unidad de mando, es decir, que cada quien debía ceñirse conforme a su trabajo. Los aportes de Taylor mayormente se reflejan en lo que es la eficiencia del trabajo manual, mediante, como les dije, los métodos y la racionalización. ¿Cuál era el objetivo de él? Aumentar la productividad, optimizar el trabajo que en ese entonces se hacía de manera artesanal, de manera manual. Delimitó lo que eran las tareas de los obreros, es decir, que estableció un sistema de administración de tareas, de manera que cada quien debía saber lo que le correspondía. De acuerdo a Norman Maier, los verdaderos métodos de tiempo y movimiento deben incrementar la producción sin incrementar el gasto de energía humana. Eso era lo que buscaba Taylor, eficientizar el trabajo de manera que se aumente la producción, pero sin un desgaste físico extremo al cual eran sometidos los empleados en la época. Dentro de los principios de administración científica que Taylor anunció, puede resumirse en 4 pasos. El primero es en desarrollar un estudio científico del trabajo del obrero, como él le llamaba la ciencia de los 40. Otro punto era seleccionar científicamente al obrero más adecuado para cada tarea, que es lo que vemos hoy día cuando se seleccionan el personal conforme a la capacidad de acuerdo a la función a la cual él va a prestar su servicio en las empresas. Ahora bien, ¿qué busca Taylor con esto? Instruirlo de la manera correcta de que pueda hacer su trabajo de la mejor manera posible. Es decir, que él debe considerar el cambio como una forma mental, o sea, que el individuo entre en un proceso reflexivo de manera que su función a nivel administrativo, a nivel de línea de producción, esté en su mente, es decir, que tenga la gradualidad y la paciencia para hacer la función por la cual fue contratado. Los otros 2 pasos, en los cuales se resume la administración científica, tiene que ver primero, el tercer paso tiene que ver con la cooperación del obrero para todo el trabajo. Es decir, que el obrero tiene que colaborar en todos los principios que se aplican en la industria. Se refiere a que, ¿a qué cooperación se refiere? A que el individuo debe colaborar con las personas de investigación y desarrollo y con la administración, de manera que en la medida que se le exijan las funciones, también pueda colaborar en hacer esta de la mejor manera posible y también los aportes necesarios para que esta función se haga de la mejor manera posible. Y por último, el último paso tiene que ver con la distribución equitativa del trabajo, es decir, que la responsabilidad de la administración y de los obreros no debe ceder la capacidad del obrero, es decir,
que tenga una carga de trabajo equitativa de manera que pueda ser eficiente y productivo a la vez, con una programación obviamente diaria de tareas y a la vez ser supervisado mediante el control y el seguimiento por la administración. Otro punto importante es el que tiene que ver con Henry Ford. Henry Ford es el señor que ustedes ven acá debajo en la fotografía. Es el pionero de la producción en masa. Cuando hablamos de producción en masa, hablamos de producción en serie, es decir, fabricar una cantidad de objetos o de productos con las mismas características. Es lo que vemos hoy día como la cadena de montaje o línea de ensamblado de producción. Si se fijan en las estructuras modernas, por ejemplo, a nivel automotriz, fíjense, si ustedes buscan videos en la parte japonesa, por ejemplo, por ponerle que son los más evidentes, son infinidades de partes, tiene un inicio en donde en la medida que va pasando por cada estación, se van desarrollando una serie de trabajo, una serie de montajes, en donde al final de la línea sale un producto ya terminado. ¿Conforme qué? Conforme a la función específica, conforme a la especialización de las máquinas y a la vez conforme a la forma de la organización de producción. Y que este proceso fue revolucionario en su época. ¿Por qué fue revolucionario? Porque todo en la época de Henry Ford, a inicios de los años 1900, todo se hacía a mano. Obviamente, esta teoría de producción en masa nace a raíz de la eficiencia, de la racionalización del trabajo de Taylor. O sea, que él toma ese modelo de trabajo, lo perfecciona y a la vez crea un propio estilo de trabajo denominado el Curve Dash. Es decir, que es un sistema mecanizado de montaje, el cual ganó años después mucha popularidad e inauguró lo que es la actual cadena de montaje que tenemos hoy día. Estamos hablando ya de los años 1900, 1901, para que ustedes tengan una idea. Si se fijan en la fotografía de abajo, esa es una de las líneas de ensamblado de la fábrica de Henry Ford en los años 1900. En esa época esos vehículos eran los famosos modelos T, para que ustedes tengan una idea. ¿Alguna pregunta? Ese sistema de ensamblado por serie fue el que inspiró, por ejemplo, la comida rápida. Claro. Todo lo que es producción en línea, hoy día, producción en serie, es basado en ese modelo. Un aporte, profesor. Sí. Una anécdota, no sé si usted sabe, pero Henry Ford decía a los clientes que podía elegir cualquier color siempre y cuando fuera negro. ¿Por qué negro? Porque negro era el color más asequible en el momento y además de eso, no interrumpía con la línea de montaje. Cuando el color de un vehículo, que ya tiene que crear otra línea de montaje, o eso retrasa el proceso de los demás vehículos, o sea, de la línea. Pero siempre decía eso, tú puedes elegir cualquier color siempre y cuando sea negro. Excelente, excelente. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte o alguna duda que tenga antes de proseguir? Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar lo que es sobre las funciones de la organización y método en la empresa. Ustedes saben que la organización y método de la empresa, hablamos que era una unidad de especialistas, ¿verdad?
que estaban ¿para qué? Para sugerir y resolver situaciones en la empresa, ¿verdad? Eso fue lo que hablamos la clase La pasada, organización. ¿verdad? Profe, Sí. ajá, Así digo, es. yo no sé porque no estuve, pero usted preguntó, o sea, antes de entrar aquí, y dándole un aporte más a lo que es la línea de montaje de Ford, llegó un momento en que la línea fue tan eficiente que cada un minuto salía un vehículo, o Exacto. sea, un vehículo ensamblado, cada uno ensamblado listo para que un cliente lo pueda adquirir. O sea, él desarrolló tanto la eficiencia, o sea, mejoró tanto los procesos de producción, que inclusive, por ejemplo, el gasto en el que se incurría anteriormente para ensamblaje, el desarrollo de las piezas, el ensamblaje del motor y todo eso, mano de obra, o sea, se optimizó tanto que llegó un punto que ya era cada un minuto salía un vehículo nuevo, totalmente nuevo, listo y Pero funcionando. no era que se ensamblaba en un minuto para que tú tengas una idea No, que salía de la línea de de la montaje. línea de producción. No, claro que no, profe, yo no, no. Cada un minuto salía un vehículo, pero claro que no, o sea, eso yo me No, imagino. es para que no se confunda y Ah, digan, para que ¿cómo no se es? confundan que le hacían un vehículo en un minuto, sí, sí, es verdad, ¿Tú me entiendes? es cierto, es cierto. ¿Alguien más? Como les decía, señores, dentro de las funciones de la organización y método, ustedes saben que esta es una serie de especialistas donde eran multifuncionales, si se recuerdan, o sea que cada uno tenía una profesión diferente. ¿Por qué se hacía esto? ¿Para qué? Para que cada quien se enfocara en su área y atendiera los procesos de una manera separada, pero vista como un todo. Porque recuérdense que las pequeñas decisiones, al final de cuentas, hacen un todo en la organización. Entonces, en su momento, esta unidad hace sugerencias a la alta gerencia. Pero bien, estas sugerencias pueden ser aprobadas o rechazadas, ¿verdad? Entonces, se busca con esta unidad crear o proponer infraestructura humana técnica que permitan alcanzar los objetivos de la organización. Esa es la visión general de este tipo de unidades. Obviamente están, como le dije, son desarrollados a nivel técnico, pero como ente asesor de la alta gerencia. Entre sus principales funciones están, ¿cuál? A planificar los procesos de revisiones. Ustedes saben que los procesos hay que revisarlos periódicamente. ¿Por qué? Porque en la medida de que va cambiando nuestro entorno, en esa misma medida debemos que ajustar nuestros procesos para ser competentes en nuestro segmento de producción, en el área en que nos desarrollamos como empresa, como organización. Y por ende, entonces tenemos que estar sumamente actualizados, viendo cómo se comporta el mercado, cuáles son las demandas de nuestros usuarios o clientes y cómo nosotros podemos hacer frente y también anticiparnos a esa demanda. O sea, porque no debemos ser reactivos también. O sea, la visión de la empresa es de estar un paso delante del cliente. O sea, que aunque hay momentos en que hay que escuchar, pero también hay que crear expectativa, crear demanda y estar un paso, como le dije, hacia delante del cliente. ¿Para qué? Para no reaccionar, porque cuando reaccionamos nos estamos quedando detrás, estamos creando insatisfacción al cliente. Entonces, por eso es que hay que tener una planificación de la revisión de las funciones y del entorno de la empresa. Estudio de las funciones, la planificación de nuevas actividades, como les dije, o sea, nuevas actividades para crear demanda. A ver, ¿qué otro punto importante? El control y diseño de los formularios. Ustedes saben que eso es vital. O sea, mientras más documentados estén los procesos, pues más eficiente va a ser
la curva de aprendizaje en caso de que haya una rotación. Si todo está debidamente controlado y diseñado y verificado, pues obviamente vamos a tener una curva de aprendizaje corta, y si tenemos el personal adecuado, pues obviamente esto va a representar muy poco a nivel de insatisfacción en lo que es la cobertura de demanda. La disposición de las oficinas también, ustedes saben que en la medida que va cambiando el entorno, en esa misma medida, o se amplían las estructuras o se reducen. Fíjense ahora mismo cómo las empresas han tenido que cambiar su forma de pensar, pues de tener un espacio físico en sus instalaciones. Ahora la mayor parte de las empresas tienen sus empleados trabajando desde distintas posiciones en sus hogares. Muy pocos están en las áreas administrativas, en las corporaciones, salvo que sean personal indispensable en lo que respecta a infraestructura tecnológica, que mayormente son los que están dando soporte a servidores para trabajar de manera remota donde quiera que se esté. Otra función de este departamento es la promoción de nuevos medios y técnicas administrativas. Ustedes saben que en la medida que va cambiando los tiempos, en esa misma medida nuestra técnica administrativa, los medios que utilizamos pues deben diversificarse, debemos irlo actualizando. Por ejemplo, ya hoy día en la empresa que no tiene un soporte o no tiene vida en la red de internet, en las redes sociales, no se considera una empresa competente. ¿Por qué? Porque el mayor flujo de información, el mayor flujo de demanda de usuarios está precisamente en este ciberespacio. O sea que primero era el internet, ahora son las redes sociales, porque son dos aspectos muy diferentes. Entonces ya anteriormente era la empresa que no tenía una página web, estaba fuera del mercado. Ahora la empresa que no tiene una página web y no está en redes sociales, pues obviamente ya es una empresa que va perdiendo efecto y va perdiendo presencia en los usuarios. ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Sí. Pues todo este servicio, ¿verdad? Este método es un servicio eminentemente práctico, el cual nos brinda asistencia y asesoría a nivel lo que es gerencial dentro de la organización. También tiene el objetivo como de incrementar lo que es la eficiencia administrativa mediante la elaboración de estudios que, como lo hablamos anteriormente, son útiles para cualquier empresa, ya sea industrial, comercial o de servicios. Recuérdense que a esta unidad, dependiendo de la empresa, va cambiando de nombre. En una empresa tú lo puedes conseguir como investigación y desarrollo, o desarrollo organizacional, o aseguramiento de la calidad. Va a depender la empresa. Pero sí es algo, obviamente es algo interno. O sea, cada empresa va a tener esta unidad dependiendo el tamaño y la función que realice. O sea, esta unidad es muy versátil y va a variar conforme a la estructura y el tamaño de la empresa. Seguimos. Entonces, algunas funciones referentes a la organización que hay que tomar en cuenta son los siguientes. Primero, para tener una empresa bien definida, bien posicionada, las empresas deben realizar estudios y diagnósticos de la organización analizando su funcionamiento como empresa. Deben definir su visión, misión, filosofía y objetivos de una manera práctica, o sea, que conecte, que sea acorde a los lineamientos hasta del país o la ciudad en la cual se desarrollan.
deben también hacer un análisis del diseño, la estructura y la implantación de funciones. O sea que debe su desarrollo organizacional debe estar bien definido, bien claro al momento de establecerse como organización. También otro punto importante es que tiene que identificar y recomendar las necesidades de tecnología de información. Ustedes saben que conforme al tamaño de la empresa, en esa misma tesitura, va a tener la demanda de tecnología de información, las famosas TICs, es decir, el tamaño de los servidores, la cantidad de computadoras, los equipos que necesiten, ya sea equipos remotos, equipos de última generación, o sea, va dependiendo las necesidades que tenga la empresa en esa misma función, debe identificar el tamaño de su tecnología. Y por último, y no menos importante, es determinar las necesidades de recursos humanos, la calidad, la cantidad, el sector, pero sobre todo tener un plan de capacitación para ese personal. Si queremos que la organización funcione correctamente y esté de una manera tácita, activa y que tenga presencia en el mercado, debe cumplir por lo menos con estas características que les acabo de mencionar. Ahora, ¿por qué es importante tener una unidad de organización y método? Primero, porque es necesario hacer cambios en las empresas. Los cambios suelen ser algunas veces frecuentes, otras veces cada cierto tiempo, pero no solo por la necesidad de cambio, sino también para establecer políticas, estrategias, métodos y sistemas de proceso que sean eficientes y que estén acorde a las normativas legales, sociales, culturales y éticas, o sea, a nivel de la competencia y de los clientes o usuarios que manejen la empresa. También porque es necesario diagnosticar y proponer soluciones a los procesos y métodos que realiza la empresa. Ustedes saben que nada es eterno, o sea, todo es cambiante. Y por ende, lo que nos funcionaba hace 10 años, pues hoy día no necesariamente nos puede funcionar. Pero recuérdense que cuando, por ejemplo, cuando inició la red de Internet, ¿qué se usaba en ese entonces? Se usaba un cable módem, o lo que le llamaban el Internet Dialog. ¿Qué sucede? A medida que fue avanzando y creándose la necesidad y a la vez ampliándose la demanda de Internet, pues obviamente se tuvo que recurrir a nuevas tecnologías. Y eso no se hace de la noche a la mañana, eso se hace con un estudio, un diagnóstico desde dentro de las empresas. A medida que las empresas iban creciendo, en esa misma medida decían, espérate, tenemos que buscar una tecnología que sea más rápida, que sea barata, que atraiga al cliente y dependiendo de mi campo, porque por ejemplo, a nivel de tecnología, ustedes saben que el campo es bastante amplio. Hay empresas que se dedican solamente a las grandes empresas, mientras que hay otras que se dedican al público general. Hay empresas que solamente le trabajan a multinacionales, por ejemplo, a nivel de tecnología, pero las prestadoras de servicio a usuarios finales, como nosotros, tienen otra visión, tienen otro campo. Entonces, en esa misma medida, todos estos avances se han desarrollado a través de las unidades de organización y métodos que existen dentro de las empresas. Y es donde viene la competencia a todos los niveles. Seguimos. Ahora vamos a pasar a un punto muy importante que tiene que ver con el desarrollo de la administración y la gerencia de procesos en todo su esplendor. Ustedes saben que los pioneros en
en implementar los sistemas de calidad. Este término se desarrolló en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Los japoneses, para no quedarse detrás, hacían intercambio, colaboración, o lo que se le llama en mercadeo benchmarking, con instituciones de Estados Unidos. Una de esas instituciones prestaba a sus técnicos para intercambiar y para apoyar el desarrollo de la industria en todos los niveles en Japón. Ustedes saben que Japón es un gran importador de vehículos hacia Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos es fabricante y líder a nivel mundial en lo que es la distribución y fabricación de vehículos, pues ellos, aún así, ellos también importan sus vehículos de otras tecnologías diferentes a la americana. Entonces, en los años 50, Edward Deming, va y hace un benchmarking con Toyota. En ese entonces se desarrollaron los famosos círculos de calidad. Estos círculos de calidad obviamente están basados en el concepto de calidad de Joseph Juran, donde decía que calidad es hacerlo bien desde el principio. Entonces se creó en Estados Unidos en los años 50 lo que se llamó la gestión total de la calidad, o Total Quality Management, por sus siglas en inglés, TQM. Entonces, ¿qué sucede? Esta estrategia de gestión, ¿qué buscaba? Que a partir de la conciencia de calidad al nivel de todos los procesos de la organización, esta a su vez se traspase a todos los sectores de la nación, ya sea la manufactura, la educación, el gobierno, las industrias de servicio, las organizaciones públicas, privadas, o sea, a todos los niveles. Empezaron este ciclo de reuniones y, como ustedes podrán ver, nacieron una serie de metodologías de control de calidad en las distintas empresas en Japón, las cuales vamos a ver de manera no a su profundidad, pero sí vamos a mencionar los propulsores y en qué consistía cada una de esas metodologías. El primero que vamos a ver es el Kaizen. El Kaizen no es más que una estrategia de mejora continua que buscaba que la